Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Voy a conversar ahora con Adrián Yardebuller, que es economista jefe de SBS. Adrián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Juan, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cuál es tu lectura, Adrián, de estos últimos movimientos que ha habido en el mercado cambiario, esta brecha que se está achicando, pareciendo como que el gobierno entiende un poco más la lógica de los mercados? ¿Cómo están viendo ustedes? Bueno, a ver, yo creo que hasta septiembre tuvimos un enfoque que apostaba por seguir endureciendo restricciones y tratando de trabar operaciones de comercio exterior, por tratar de reducir el acceso de dólares para ahorro de la población. Bueno, ese tipo de medidas que uno que ya conoce de muchos años, que básicamente estaban orientadas a reducir la oferta de dólares, ¿sí? Habían generado un golpe bastante importante, a mi juicio, sobre las expectativas, ¿sí? Generaron un daño bastante importante que terminó dando por tierra un poco con todo lo que había generado la reestructuración, que hoy ya quedó un poco en el olvido. Entre mitad de septiembre y fin de septiembre tuvimos una escalada bastante importante de la brecha, y yo creo que eso, en esos días en los cuales el blue se acercó a los 200 pesos. Creo que en esos días el gobierno entendió que acá había que cambiar de enfoque, ¿no? Y en ese momento, primeros días de octubre, tuvimos el principio de un giro bastante importante, ¿no? Un giro que a mí me gusta dividir en dos etapas. Primero vimos lo que fue un cambio de enfoque, ¿sí? Un gobierno que pasó de pensar con la lógica de las restricciones a pensar con la lógica de los incentivos, ¿sí? Y ahí buscó con medidas que inicialmente tal vez se quedaron un poco cortas, pero estuvieron bien orientadas, buscó eh, convencer a los inversores de apostar por el peso en vez de convencerlos de que no podían acceder a dólares, ¿no? O sea, ese fue el primer cambio de enfoque. Dejar de apostar por el camino de las restricciones y tratar de empezar a ir por el camino de los incentivos. El segundo cambio fue aún más importante que el primero y se viene dando, todavía es algo que estamos viendo, pero que ya arrancó hace algunas semanas, que es un cambio claro en el diagnóstico que hace el equipo económico de la crisis que está enfrentando Argentina. Eh, lo que vos llamaste empezar a entender la lógica de los mercados. Eh, no hace mucho tiempo el gobierno nos decía que bueno, la emisión monetaria de todo este año no había sido buscada, pero que tampoco iba a generar problemas. Nos decía que de repente no había necesidad de bajar el gasto. Bueno, hay una serie de mensajes que estaban claramente en las antípodas del análisis que estaba teniendo el mercado, y eso cambió drásticamente en las últimas semanas, ¿sí? La primera señal clara del gobierno fue acá necesitamos menos déficit financiado con emisión, ¿sí? Ahí tuvimos, por un lado, señales que apuntaron a corregir unos errores que tenía el presupuesto 2021, que después podemos discutir en mayor detalle si querés, pero corregir uno de los grandes errores, que era demasiado financiamiento con emisión, ¿sí? Se hablaba de financiar 60% del déficit primario del año que viene con emisión, ahora se financiaría 45% o menos. Eh, la segunda señal en ese sentido fue, bueno, también tratemos de tener un poquito menos de déficit, ¿sí? Ahora se está hablando en las últimas horas de que el déficit de 4,5 del PBI que plantea el presupuesto podría reducirse a la zona de 3,5, algunos hablan de 3, pero acá lo importante es el mensaje. Y por último, bueno, apoyarse un poquito más en la deuda, eso el gobierno lo fue dejando bastante claro, pero yo creo que en el último mes y medio podemos construir podemos ver una serie de pasos que nos permiten construir un enfoque completamente distinto, ¿sí? Un gobierno que ahora apuesta por los incentivos y por dar los incentivos correctos, ¿sí? Y a la vez que cuenta con un diagnóstico diferente y mucho más cercano al diagnóstico que venía haciendo el mercado, ¿no? Y eso se reflejó. Yo creo que cuando el tipo de cambio implícito en los activos financieros
se fue por encima de 140, 150 pesos. Yo creo que ahí Argentina abandonó un poco el análisis de fundamentos y pasamos a algo más de sensación política, de negatividad, de pesimismo, digamos, que tal vez desde los números no podía justificarse tanto. Y creo que con estos últimos dos giros que yo estoy acá mencionando, volvimos de vuelta al terreno donde, bueno, podemos discutir la magnitud de las medidas, pero la dirección está mucho mejor orientada y de vuelta, digamos, estamos en torno a números a valores de tipo de cambio que tienen más sentido con las variables macro de Argentina, ¿no? ¿Vos creés que hasta hace un tiempo buena parte del mercado descontaba que una devaluación de magnitud era inevitable? ¿Creés que ese riesgo disminuyó un poco, mucho, está completamente descartado? No, a ver, yo creo que el mercado está claramente apostando por una devaluación, por lo menos el mercado de bonos. El mercado de bonos en pesos está claramente apostando por una devaluación, también está apostando por una aceleración de la inflación. Ese creo que sigue siendo el escenario más probable porque Argentina todavía está tomando medidas para atacar los problemas de flujos del año que viene, pero todavía no está tan resuelto el problema de stocks que ya traemos, ¿sí? Acá Argentina todavía tiene un problema de demasiada emisión de pesos en los últimos 12 meses en comparación con lo que puede absorber la demanda de pesos o con lo que pueden amortiguar las pocas reservas que le quedan al Banco Central, y ese es un problema que todavía hoy no fue solucionado o no fue atacado de forma realmente tan activa. Por ahora el gobierno se está enfocando en alinear un poco más las expectativas de cara al año que viene, que es un tema muy importante, digamos, obviamente, pero me parece que todavía está faltando tomar algunas medidas para aliviar ese problema de stocks que ya traemos. Y ahí me parece que hoy la diferencia de evaluación que hay entre el mercado mayorista y el tipo de cambio implícito en los activos financieros es bastante grande como para poder revertirlo solamente con medidas que generen un poco de confianza, como puede ser un menor déficit o menor emisión monetaria hacia adelante. Creo que acá necesariamente vamos a tener que ver hacia adelante un sendero de devaluación bastante más acelerado, pero creo que el gobierno con este giro ganó un poco más de margen de maniobra para tratar de decidir cómo quiere que sea ese camino, ¿sí? Hasta hace un mes y medio se pensaba que un salto de magnitud grande era inevitable, y hoy ahí se puede pensar en senderos más intermedios en los cuales de repente se hace un salto más pequeño y más controlado y hacia adelante una tasa de devaluación un poco más alta que lo que venimos viendo, ¿no? O sea, creo que esa es la gran diferencia que hay con respecto al escenario de hace tal vez 3, 4 semanas, y el mercado un poco también lo refleja, ¿no? ¿Y ustedes creen que la brecha actual va a seguir reduciéndose o se va a mantener estos niveles? Yo creo que hoy estamos en niveles, como te decía antes, razonables en función a los fundamentos de Argentina, ¿sí? Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta acá es que Argentina duplicó la cantidad de dinero en el último año y esa magnitud de emisión monetaria estuvo principalmente relacionada con el financiamiento del déficit fiscal del Tesoro. Eh, Cuando uno mira el tipo de cambio implícito y su evolución en el último año, es bastante lógico y se condice bastante con la evolución de esas variables más monetarias. Y yo creo que hoy en este rango de, si querés, 140, 150, está más razonable. Tal vez en el corto te puede dar un poquito más de impulso el escenario externo, que estuvo mejorando bastante en la última semana, pero en lo que hace a lo idiosincrático de Argentina, yo creo que hoy estamos en valores bastante razonables y uno debería esperar que esta sea una zona más de contención que seguir esperando una mayor apreciación hacia adelante, ¿no? Adrián, ¿qué opinas de este proyecto o las definiciones en torno a un proyecto de movilidad jubilatoria que anunció el gobierno ayer, que se hará sobre la base de dos componentes, ¿no? El nivel salarial y la recaudación del sistema previsional?
¿Qué tipo de señal, a tu juicio, A ver, esa propuesta? no es la mejor fórmula, ¿no? Recuerden que básicamente como lo que acá está haciendo el gobierno después de este año de análisis de distintas alternativas y consulta de especialistas es, en esencia, volver a la misma fórmula que teníamos, la que fue modificada en 2017 por el gobierno anterior. En esencia estamos hablando de la misma fórmula. Esa fórmula tiene tres grandes debilidades. Fue criticada por el fondo, esto también hay que decirlo, justo hoy cuando comienzan las negociaciones formales con el fondo, creo que es importante tener en cuenta eso. Y tiene tres grandes debilidades. Primero, es una fórmula muy procíclica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que como la fórmula ajusta mitad por recaudación y mitad por salarios, ¿sí? Cuando la economía o la actividad económica tiene un mal año, como por ejemplo podría ser ¿sí? Esta fórmula lo que hace es que las jubilaciones también caigan en términos reales, ¿sí? En un contexto en el cual uno esperaría que cuando la economía se cae, el gasto tenga que mantenerse o tal vez aumentar para estabilizar la economía. Esta fórmula lo que hace es, cuando la economía se cae, el gasto en pensiones se ve restringido también, y eso, bueno, vía los multiplicadores que suele citar el gobierno cuando habla, profundiza la caída de la actividad, ¿no? Con lo cual estamos ante una fórmula que como primera debilidad te genera eso, esa es la primera debilidad que tiene. La segunda también es que es una fórmula que no te permite capitalizar una mejora en los ratios de cobertura del sistema, ¿no? Esto tal vez es un poco técnico, pero acá en esencia lo importante es, si en algún momento mejora la relación entre la cantidad de trabajadores que tenemos por cada jubilado, ¿sí? La recaudación obviamente va a aumentar reflejando eso, pero las jubilaciones también van a aumentar, con lo cual no nos vamos a poder beneficiar a nivel agregado, como sobre todo en materia fiscal, si aumenta la cantidad de trabajadores, ¿sí? Entonces, ese es otro problema para la sostenibilidad cuando se mira estas cosas, también remarcado por el fondo y criticado por el fondo. Y bueno, después el otro tema es que, digamos, en condiciones normales, la que hace que los beneficios crezcan por arriba de la inflación, ¿sí? Porque, bueno, en condiciones normales los salarios, tanto los salarios como la recaudación tienden a crecer por encima de la inflación a medida que avanza la actividad. Esto tal vez es medio difícil de ver después de una década sin crecimiento, pero en general cuando se piensa en esta fórmula se piensa en el largo plazo y en algún momento Argentina, digamos, va a ir creciendo y esta fórmula también va a hacer que los beneficios crezcan más que la inflación, y eso también es complicado porque no te permite ir licuando el gasto hacia adelante, ¿no? Con lo cual tiene tres grandes debilidades que, bueno, la fórmula anterior tenía otras debilidades, pero bueno, estas tres son muy marcadas y justo fueron criticadas también por el fondo, con lo cual, bueno, no descarto que en el inicio de estas negociaciones se pueda plantear esto, una modificación a esto que acaba de ser planteado, ¿no? Muy bien, Adrián, muchísimas gracias por haber participado en el programa de hoy. Por favor, un gusto, Juan. Gracias por invitarme. Chao, Adrián, gracias, buenas noches. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.